Muy bien, muy bien. Buenas, muy buenas a todos. Bienvenidos a esta maravillosa clase en donde vamos a hablar sobre la propaganda. ¿Qué es la propaganda? La propaganda también está muy vinculada a lo que es el tema político, así que vamos a tocar bastante este tema, pero no a profundizar para que no se desvíe el tema principal de qué es la propaganda. Y más que nada de hablar de este tema, vamos a hacer es un énfasis, ¿ok?, en los carteles durante el siglo XX. Entonces, vamos a hablar sobre la propaganda, la función que tuvieron los carteles durante el siglo XX, y como podrán recordar, el siglo XX fue la época muy catastrófica de la humanidad, donde hubo muchos hechos bélicos y conflictos en el cual generaron un caos dentro de nuestra sociedad. Y aparte de este caos dentro de nuestra sociedad, dejaron secuelas estos hechos que sucedieron en el siglo XX. Y vamos a verlos reflejados en los carteles que vamos a analizar en esta clase de hoy. La propaganda es un método de comunicación cuyo objetivo es dar a conocer una información con la intención de influir en el público para que éste actúe de manera determinada o utilice determinado servicio o producto. A diferencia de la publicidad, la propaganda tiene como objetivo primordial atraer al público con un fin determinado. No tiene que estar directamente relacionado con alguna venta de un producto. Esto quiere decir que la propaganda va directamente sin fines lucrativos, mientras que la publicidad va dirigido a un fin lucrativo. Ahora, como pueden apreciar en el fondo, tenemos dos carteles que son totalmente opuestos. Tenemos el cartel de la izquierda, que está dentro de su composición inclinado o direccionado hacia la izquierda, y a su vez está trabajado con una armonía de colores de tonalidad de color marrón, y tiene sus diferentes tonalidades en marrón. Aparte de eso, como pueden apreciar, tiene una gran inclinación hacia una corriente artística. Mi pregunta para ustedes es: ¿cuál creen que es esa corriente artística? Mientras tanto, podemos ver que el cartel de la derecha, vean que su composición es totalmente opuesta al de la izquierda. Su composición viene siendo mucho más desequilibrada. Vean que es totalmente asimétrico. Utilizaron fotorrealismo para hacer este cartel, y aparte de esto, vean la expresión del rostro de esta madre que está, por lo visto, sufriendo algo que está sucediendo en ese momento. Y para terminar de reforzar esta información, lo complementa con la frase que dice así: ¿qué haces tú para evitar esto? Ayuda a Madrid. Para esta clase nosotros vamos a ir desarrollando diferentes puntos de vista. Como todo, debemos hablar un poco de lo que es el origen de la propaganda, pues por supuesto hay que empezar con la historia, porque sin la historia nosotros no podemos saber qué es lo que ha pasado y de dónde proviene esta propaganda. Vamos a hablar del objetivo de la propaganda, las características, en el cual son varias, la propaganda con su fin político, que es al punto que yo quiero llegar, pero no vamos a profundizar con este tema. Y por último, vamos a dejar algunos ejemplos de los carteles del siglo XX en el cual están bajo la influencia de el punto anterior, que viene siendo la propaganda y la política. Muy bien, ahora les tengo una pregunta. ¿Quién es él? Esta persona que están viendo en este preciso momento. El término propaganda proviene del latín cosas a ser propagadas, y fue el Papa Gregorio XV en los años 1622, poco después de la Guerra de los 30 años,
Esa persona, el Papa Gregorio, es aquella persona que estaba en la imagen anterior. Él formó congregación para propagar la fe, con el objetivo de supervisar la propagación del cristianismo por misioneros a países no cristianos. Esto con el fin de convertir a cristianos a aquellas personas que no profesaban esta religión. En la era moderna, la propaganda se relacionó directamente con el surgimiento del Estado posterior a la Revolución Francesa y el gobierno de Napoleón Bonaparte. La propaganda fue implementada durante los gobiernos coloniales del siglo XVIII y siglo XIX, pero adquiere una fuerza increíble durante los regímenes políticos totalitarios del siglo XX. Se formó de manera científica, agudizando con los medios de comunicación masivo en su tarea de persuadir a las personas, a través de técnicas mucho más agresivas y destructivas, como fue la solución final de Adolf Hitler. Fue en la época nazi cuando Adolf Hitler establece las bases de la propaganda, que son las siguientes: la repetición constante de un número de ideas enfocadas hacia una masa que tienen poco entendimiento y gran falta de memoria. La Segunda Guerra Mundial, la propaganda fue una de las cosas más importantes durante la guerra, desarrollada por publicistas que fueron combinados por su parte por los gobiernos, y la idea era difundir una noticia de que estaban en una guerra. Pero no necesariamente era eso lo que difundían, sino que difundían era para vender una idea, sacarle provecho a ese suceso y convencer a las personas que hay alguien que está haciendo la destrucción y ellos son la solución, para poder encantar y controlar a toda una gran cantidad de personas. En aquella época, los carteles de propaganda eran la herramienta más efectiva y rápida, ya que se podían sacar de manera masiva y eran lo más económico y fácil de colocar, que utilizaban los gobiernos a la hora de informar, seducir, convencer a todas las personas que estaban en esa ciudad o en ese pueblo. Estaban en todos los ámbitos de la vida, ya sean escuelas, cines, radio, prensa y hasta en las paredes de las calles. A continuación vamos a ver diferentes carteles en el cual están influidos bajo la ideología política y a través de diferentes gobiernos que hicieron esta propaganda de guerra durante la Primera, Segunda y Guerra Fría, que es lo que fue el siglo XX. Como pueden apreciar en varios de estos carteles, su composición varía. Ninguno de estos carteles tiene una composición en el cual se vea repetido. Aparte de esto, el uso de los colores, vean cómo el color también tiene un protagonismo. Estamos hablando de pesos visuales y de tonalidades que refuerzan el mensaje. Y por último, cosa que en estos carteles fue lo que le dio más fuerza a este pensamiento, a esta ideología en el cual hoy en día el mundo sigue dividido por estas secuelas, y es el pensamiento crítico hacia una política. Y como pueden apreciar, cada cartel tiene una manera de expresarse, es decir, una redacción, disculpen, totalmente diferente a la de sus países vecinos o sus carteles que van a ver a continuación. Para este ejemplo, tomé estos dos carteles que son altamente contrastados el uno con el otro. El cartel de la izquierda es un cartel que se hizo durante la Primera Guerra Mundial y vean que tiene una técnica totalmente a mano alzada y carece de color. Pero como pueden apreciar, este cartel es totalmente funcional, ya que su técnica y el uso de las tonalidades y las escalas de grises
genera un drama en este cartel, en el cual lo hace funcional y atractivo. Por otro lado, el cartel que tenemos hacia la derecha es un cartel totalmente moderno, hecho durante la Guerra Fría, en el cual trabaja la silueta o la técnica minimalista y utiliza colores y símbolos, que esto genera una función mucho más simbólica y un mensaje mucho más práctico. Para que ese mensaje se pueda entender mucho mejor, vamos a explicarlo más pautadamente. Tenemos una sola palabra, que esa palabra significa sabotaje. Aparte de eso, vemos una sombra que está, una silueta, disculpen, que está como oculta, así misteriosa, como que tiene algo entre manos, pues como que está moviendo algo entre manos, que se trae algo malo, y una explosión atrás. Y vean que la explosión no es que es es una explosión a escalas muy grandes. Eso quiere decir que esta persona, que esta silueta misteriosa, tiene algo que ver con esa explosión. Pero aparte de eso, lo que más impacta de este cartel es que utiliza un sombrero, que ese sombrero tiene la bandera de los Estados Unidos. Eso quiere decir que el gobierno de los Estados Unidos está saboteando algo. En estos ejemplos de carteles están bajo la influencia de la ideología de izquierda, ya que el uso de color más reconocido de ellos ha sido el color rojo. Y aparte de eso, utiliza elementos que son muy repetitivos a la hora de su composición, que es un martillo, una hoz, y fuera de eso también tiene las siglas de PSU, que viene siendo Partido Socialista Unido. Asco. Para estos ejemplos, estos carteles fueron creados en Estados Unidos, pero como pueden ver, estos carteles, cada uno tiene un mensaje totalmente diferente al otro. El cartel de la izquierda es uno de los carteles que ha resaltado este recuerdo de las secuelas de las guerras mundiales. Y pueden ver que hay un mensaje, dice: este hombre es tu amigo. Él pelea por su libertad. Vean que esa persona no es una persona americana, no es una persona europea, sino que es una persona asiática, es un chino. Y lo que hace que capte mi atención en este cartel, que si sacamos carteles así hoy en día, obviamente se va a ver muy mal porque resalta el hecho del racismo. Y el otro cartel que está a su derecha, vean cómo el mensaje de Estados Unidos hace el llamado hacia el ejército, que se enlisten en el ejército. Este mensaje es uno de los mensajes más repetidos que vamos a ver en estos carteles, ya que una de las cosas que hace la propaganda es seducir a las personas para que cumplan una labor por su país. En el caso de la propaganda dirigida a la política. Vean que se coloca la Estatua de la Libertad, una mujer con un traje de la bandera de los Estados Unidos, que viene siendo representado por la Estatua de la Libertad, y un soldado, un marín, para que se enliste. Eso quiere dar a entender que Estados Unidos se siente orgullosa, la Estatua de la Libertad se siente orgullosa por esta persona que está dando todo por su país, como un ejemplo a seguir. Dentro de la composición de estos carteles, vean que la postura y la figura humana es muy representada y muy repetida en todos estos carteles, ya que colocando una persona en una posición o en una postura puede dar a entender un mensaje, que es el mensaje que queremos dar a reforzar con las palabras y las tonalidades que se estén trabajando. Cada postura, dependiendo del mensaje que quieran dar, puede ayudarnos a dar a entender mucho más fácil estos mensajes. Y por último, una de las cosas que quiero volver a resaltar, por si no me equivoco, creo que este punto lo toqué en uno de los anteriores carteles, es que las frases que fueron utilizadas van dirigidas hacia esa nación. ¿Qué quiero decir con esto? Que prácticamente un cartel hecho en Estados Unidos no va a ser el mismo cartel que hagan en Inglaterra. Y asimismo, un cartel que fue hecho en Rusia no va a ser el mismo hecho en Alemania.
Esto porque cada persona, cada estado, cada país tiene una forma de trabajar sus palabras, tiene un modismo, tienen un uso de las palabras que solamente entre ellos pueden entender. Siendo ajeno de un país extranjero, pues obviamente te va a costar entender lo que quieren decir con el uso de esas frases. En estos ejemplos colocamos, claro, también tenemos el tema de que no había tanta libertad de expresión y también existía el tema del espionaje. Entonces, aquellas personas que eran capaces de hablar muy bien de otros países, siendo enemigo del país natal en donde tú estás o el país de donde tú estás, pues obviamente vas a ser visto muy mal, muy, muy mal. Hoy en día existe una libertad de expresión donde si tú quieres dar una opinión puedes darla y deberían respetarla, entre comillas. Pero para esa época no era muy bien aceptado, así que salieron este tipo de carteles donde decía que cuidado con lo que dices porque nosotros te estamos escuchando. Ahora, luego de haber visto estos 10 ejemplos de los carteles, podrán entender que el objetivo principal que tiene esta propaganda es de promover una idea, vender una idea hacia las personas y que esas personas, que esa idea sea muy influyente a aquellas personas, porque debe resaltar el nacimiento de la nación. Primero la nación, luego los demás. Esa era la idea que se vendía en esa época. Su principal objetivo era vender esa ideología. Luego tenemos otros objetivos que era, por supuesto, conseguir más personas que estén a favor de esta idea. Recuerden, por el hecho de que en esa época se vivió ideologías políticas muy extremas, no significa que todo el mundo estaba de acuerdo con esa ideología. Mucha gente estuvo muy en contra de muchas de esas ideologías, por la cual en esa época existió mucha migración. Aparte de esto, de por sí, este medio de comunicación masivo es bastante persuasivo y esto hace que las personas puedan seducir o ser muy persuasivo con las personas para poder agarrar, pues nuevamente repito, para poder captar más personas, tener más seguidores de esta ideología, porque recuerden que una de las técnicas que aplicó Hitler fue la repetición de la idea, para que las personas recuerden solamente esa idea, no recuerden alguna otra cosa que no sea su idea principal. Ahora las características de la propaganda son que los mensajes sean repetitivos para que exista una mayor captación de personas. Se utiliza diversos canales de transmisión, ya sea al aire, como radio y televisión, como puede ser impresos como un cartel. La propaganda es de carácter masivo, ya que sirve para captar muchas personas. Siempre trata de persuadir las personas para que este mensaje sea mejor propagado. Busca un apoyo de las mismas personas y un rechazo total hacia diferentes ideologías, ideas y partidos. Y es aquí donde, después del discurso propagandístico, cada persona es libre de formar sus propios criterios. Estas son las primeras características que fundamentan la propaganda. Muy bien, ahora sí vamos a hablar directamente de la propaganda y la política. Está muy relacionada con el tema político, punto que ya había hablado en anteriores imágenes. Pero cuando hablamos de propaganda política, el objetivo es la misma: vincular al ciudadano con un determinada ideología. Pero en este caso, de venta de una idea, aquí cambiamos esa idea por un partido, por una postura, por una ideología o un sistema, que viene siendo el máximo de todo, el todo del todo, y tú debes ser parte de ese todo. Este instrumento de comunicación empezó a utilizarse en sistemas como el comunista, el movimiento nazi, el fascismo e incluso en los gobiernos de Estados Unidos.
en el cual realizaban fuertes campañas promocionales para atraer a los ciudadanos a comprometerse con el sistema y a participar activamente en el ejército, ya que esa era una de las ventas del sistema o del discurso propagandístico. En la actualidad se sigue utilizando estas campañas para influir en la opinión de las masas con el objetivo de conseguir mucho más votos, vendiendo una idea, vendiendo un futuro, vendiendo promesas en el cual, como pueden saber, hay veces que se cumplen como en su mayoría no se cumplen. Las propagandas tienen este vínculo político, ya que político hacia las campañas electorales, porque gran parte de ello depende de cómo se promocionen ellos mismos a través de esta propaganda. Buscan a través de diferentes medios un soporte para crear un plan de comunicación persuasivo con propuestas, discursos y recursos económicos para poder atraer a la mayor cantidad de votantes posibles. También se trabaja los gestos de personalidad de los candidatos y su familia, esto con la intención de influir mucho más a que vean que esta persona es de verdad un gran ejemplo a seguir, cosa que una de las cosas que ha cambiado, que se ha mantenido durante todo este tiempo, ya sea desde el siglo XX hasta hoy en día, es vender la imagen de esa persona en el cual está dando esta propaganda, en el fin de que es una persona que es correcta, segura y que merece la oportunidad de el voto hacia él. Para profundizar un poco mejor con el tema de la política, vamos a hablar directamente esta influencia de la ideología política en los carteles del siglo XX. A continuación vamos a ver unos carteles, por lo general, la mayoría son de la Segunda Guerra Mundial. Es más, creo que todos los que vamos a ver a continuación son de la Segunda Guerra Mundial, pero de igual forma vamos a ir hablando uno por uno y explicando qué tanta influencia tiene y su construcción y bueno, etcétera, otras cosas que tenga que resaltar de estos carteles. El primer cartel que vamos a hablar es sobre el cartel del 7 de diciembre. ¿Qué sucedió ese día? Ese día fue el ataque hacia Pearl Harbor de el imperio japonés, que en ese momento estaba aliado, era parte del eje, era parte de los aliados de Hitler, y Japón decide decide atacar a Pearl Harbor, ya que Estados Unidos no le estaba proporcionando gasolina, estaba mandándole petróleo, perdón, creo que era petróleo que no le estaba mandando porque Alemania empezó a invadir distintos países de Europa y esto a Estados Unidos no le gustó. Pues acto seguido Japón decide invadir y atacar Pearl Harbor, la cual muchos marines murieron durante ese ataque y se crea este cartel. Como pueden observar en este cartel está la bandera de los Estados Unidos rasgada. Nosotros ya hemos estado muy americanizados, ¿okay? Esa palabra no sé si exista, pero vamos a agregarle este término, y es que en las películas de Hollywood siempre cuando colocan la bandera de Estados Unidos siempre la colocan con fuerza, o sea, cada vez que sale una escena de la bandera de los Estados Unidos es para realzar el patriotismo, la nación, son ellos contra el mundo. En este caso, vean en este cartel que la bandera no está izada completamente, sino que está en el medio y aparte está rasgada, o sea, es decir, que sufrió un daño, nos dolió la nación. Ese es el mensaje que nos quiere dejar. Aparte, que semiológicamente hablando, dejar la bandera hacia la mitad es el significado de el luto. Y como pueden ver, en la parte de atrás hay un humo negro. Entonces estamos explicando el mensaje de diferentes formas. Tenemos el mensaje principal, que es la bandera rasgada. Tenemos un humo atrás, que nos da esta alusión del luto. Y por último también vean que hay unos tonos de rojo, que es de parte de la explosión que hubo en ese momento. Y bueno, por último, recuerda el 7 de diciembre con una frase arriba. Y bueno, por supuesto tendría que aparecer el tío Sam entre estos mejores carteles. Este señor fue gran parte de la influencia o la contracara de lo que vendría siendo
el levantamiento ruso. El tío Sam fue la clara imagen de únete al ejército de los Estados Unidos, diciendo que tú eres parte de la nación. Esta persona, vamos, hoy en día ya hay algo que se llama romper la cuarta pared, que viene siendo todo esto que creamos y vemos audiovisualmente, es un mundo aparte. Para este momento, hacer que un cartel te señale y tenga unos gestos bastante reales y realce mucho la afinidad de que tú, o sea, que te está señalando a ti y que tú eres real, haciendo que esta persona se sienta real, incitándote a que te unas al ejército de los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos te está diciendo que te tienes que unir a Estados Unidos. Por su contraparte, tenemos un cartel hecho en Alemania en donde resaltamos a la figura icónica del movimiento nazi, el Reich, el Führer, Adolf Hitler. Hitler, vean que tiene una postura en el cual se ve que es bastante firme, una postura militar, porque este señor era militar. Una postura firme, pero a su vez tiene una postura de elegancia, como dando a entender que él es un hombre o mejor dicho, un ejemplo a seguir, que todos tienen que ser como él, como el Führer. O sea, él quería dar a entender a todos los ciudadanos alemanes que él es la figura real de Alemania y que todos tenían que ser como él, una persona que es bastante, de una postura regia, que es bastante serio, pero no quita que es elegante a su vez. Por otra parte, tenemos a Estados Unidos nuevamente, que saca parodiando al Eje, gracias a bastantes empresas de ¿cómo se llama? Empresas de animación, como Hanna-Barbera, puede ser, y Disney. Estas personas, estas empresas, parodiaban mucho lo que era el Eje, porque al caricaturizar una figura icónica, se están burlando directamente de esa persona. Y vean que cada uno de los que aparece ahí, aparece Hitler, aparece Mussolini y aparece Hirohito, y cada uno tiene unos rasgos en específico que resalta el racismo que existía en esa época. Ya que recuerden que todo dibujo animado tiene un trasfondo, y ese trasfondo es la realidad, o quiere resaltar la realidad de la sociedad de ese momento. El cartel está lleno de tanto odio y de tanta ira, que es uno de los carteles que resalta, y es bastante importante hablar de esto. Este mensaje lleno de odio y de racismo es el levantamiento de Asia. Como pueden ver, hay muchas personas que están tiradas en el piso, pues obviamente los pisaron, los asesinaron, etcétera, lo que le haya pasado a estas personas. Y vean cómo un soldado, que es un soldado de piel amarillenta, rompe unas cadenas. Este cartel está hecho obviamente en Asia. Rompe unas cadenas, y miren que estas cadenas tienen letras. Pues como podrán saber, los asiáticos no escriben con estas letras, ni hablan con estas letras. Entonces es un mensaje de que nosotros no queremos sus letras. Tenemos la contracara de Estados Unidos, del tío Sam, ya que estamos hablando de la madre Rusia. Rusia es uno de los países, si no el país más grande del mundo. Es un país que la representan directamente con una mujer, y por eso la referencia a la madre Rusia, por lo grande que es. Entonces, aquí, al igual que el ejemplo del cartel del tío Sam, aquí se ve reflejado una mujer que es la representación de la madre Rusia. Vean que esta representación de una mujer es una mujer bastante realista, lo cual hace el mismo efecto que tiene los carteles del tío Sam, resaltando y logrando romper la cuarta pared que se dirige hacia la persona en el cual está siendo impactado este cartel. Atrás de ella vemos que hay unas armas, y entonces ella tiene la voluntad y la mano hacia arriba diciéndote que el gobierno te necesita. La madre Rusia te
se necesita mucho más que el gobierno, que ese fue en parte de la propaganda política mejor ejecutada, y fuera de eso los mejores carteles que se crearon durante esta época fueron los carteles rusos. Keep calm and carry on, un cartel hecho durante la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra. Este cartel hoy en día ha sido bastante parodiado, ya que utilizan el keep calm and agregan otra frase. Por lo menos tengo uno que dice keep calm and call Batman. Este cartel lo sacaron en la Segunda Guerra Mundial, ya que Alemania intenta invadir Inglaterra, pero por cómo está ubicada en el mapa, en el mundo, Inglaterra, ya que es una isla, es imposible llegarle desde tierra. Entonces tendría que ser una invasión en barco, cosa que fue muy imposible para los alemanes en esa época. El mensaje de la reina para todos sus ciudadanos, ya que Alemania estaba bombardeando día y noche las costas de Inglaterra, era este mensaje que dice así: keep calm and carry on. Ahora, en este cartel, que es bastante lleno de odio, bastante agresivo, vean que hay un alto contraste, ¿okay? Pero vamos a hablar por partes. La primera parte que vamos a hablar es de la persona, una persona principal en nuestro primer plano, una persona de color amarillo. O sea, estamos hablando de que es un asiático. Y aparte de eso, lo que refuerza que es asiático es que tiene un símbolo del sol naciente, en la cual ese era el partido de Hirohito, el imperio japonés. Fuera de eso, vean que el hombre tiene una postura como que muy cavernícola o muy primitiva, y se está dirigiendo más hacia los impulsos que al propio uso de la razón. Y por ello el hombre está agarrando una mujer desnuda, que bueno, se puede entender que va a suceder muchas cosas negativas. Aparte de eso, vean el contraste que hay en el fondo, que tenemos dos acciones totalmente morbosas. Una de las primeras acciones es que, tres acciones, perdón, vemos un fuego y una ciudad destruida. Es decir, que estas personas llegaron y arrasaron esa ciudad, saquearon la ciudad. Segundo, tenemos personas colgadas, pero estas personas son mujeres porque tienen el cabello largo. Y por último, vean que hay una persona como que está arrodillada y está amarrada, ¿okay? Las manos las tiene atadas, y otra persona está haciendo la acción de apuñalarlo, ¿okay? Y se puede diferenciar que es un soldado porque tiene un casco que es bastante reconocido en esa época. Uno de los carteles más famosos de esta época fue, aparte de Keep Calm and Carry On, es We Can Do It. Este cartel promueve el movimiento feminista en el mundo, ya que es uno de los carteles donde se coloca a la mujer de una manera en la cual nunca se había visto. Y esta manera es que ella toma la actitud y la postura de un hombre. Ella tiene la iniciativa de hacer las cosas. Acuérdense que en esa época es el hombre el que tomaba la iniciativa de todas estas cosas, ya que bueno, hoy en día tenemos una nueva sociedad, una nueva forma de entender estas cosas, que tenemos igualdad de derechos. En aquella época no existía tanto esta igualdad. Así que en Estados Unidos se decidió promover esta idea en este cartel, en el cual daba esta idea de que en América las mujeres tienen más libertad que en otros países. Por último, tenemos un cartel que habla sobre hundimientos de barcos o hundimientos de submarinos, en el cual juega con esta idea de hacer juego de palabras, ¿okay? Para que las personas que son de esos países lo entiendan mucho mejor. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y bueno, no me queda más nada que decirles, sino que tengan una feliz tarde. De igual forma los invito, si tienen alguna duda, pues déjame su comentario. Chao.